amigos? Soy Juan Ponce Valenzuela y este es su programa La Otra Caja de Pandora, espacio donde los autores muestran y comentan sus trabajos en fotografía, fotoperiodismo. En nuestro programa anterior vimos de cómo fue la presencia de un fotoperiodista en una zona de conflicto armado. Nos referimos al conflicto Perú-Ecuador en 1995, a través del testimonio del fotoperiodista Lolo Ayasta. ¿Por qué estamos haciendo esta forma de fotografía ahora? Es lo que mejor resume el diálogo que ustedes van a participar con una fotógrafa. Es nuestra invitada. Ella, al decidir estudiar fotografía, sorprendió a su entorno familiar, pues ella ya había concluido su carrera de abogacía y estaba estudiando una maestría en esta carrera. Pero, para sorpresa de propios y extraños, ella decide abandonar no solamente digamos, un puesto laboral que ejercía como abogada, también ejercer directamente la abogacía sin duda. Y ella abandona precisamente porque decide estudiar fotografía. Tal vez así que empieza en Lima a estudiar gracias al apoyo sin duda de sus familiares. Como les digo, ahora es una reconocida autora, docente, investigadora. En breve, desde Arequipa nos conectamos con Ros Postigo. Este es su programa La Otra Caja de Pandora. En esta ocasión nos conectamos desde Arequipa con una fotógrafa, pero más que fotógrafa, es documentalista, pero a través de la fotografía ha llegado a ser parte de su carrera, a pesar de que empezó, según su currículum, Derecho. Y se ha especializado en documental y recuperación de, digamos, documentos fotográficos de la escuela, vamos a decirlo, del sur andino, de la fotografía del sur andina. Pero no solo eso, sino que además es autora por lo menos de 3 publicaciones, si no me equivoco, ¿verdad? Y además, Sí. digamos, de ser investigadora, obviamente practica o ejerce, mejor dicho, la docencia en fotografía. Ese es a grosso modo lo que puedo resumir rápidamente. Ya Rod nos comentará adicionales porque ha tenido muestras, además de miembro de la Fotógrafas Internacional, ¿no? La Asociación Internacional de Fotógrafas, ¿verdad? Así Y es. además de sus muestras tanto en París como en Bogotá, bueno, en Lima ha tenido y en el sur. Ese es, a grosso modo, que irá desglosando Ross. Bienvenido a este programa, La Otra Caja de Pandora, Ross. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Aquí muy contenta de poder estar conversando contigo y bueno, compartir un poco, ¿no?, sobre mi trabajo y lo que he venido haciendo durante estos años. Sí, Ross, no solamente nos inquieta y nos interesa porque hay mucho material que recuperar, como has estado haciendo últimamente, tanto en los hermanos Vargas, o último creo, lo de Cisneros, ¿no es cierto? Sí. Cosa que vamos a ver parte del material que he podido recopilar como fuente de las mismas publicaciones que tú has considerado en tu hoja de vida y tu historia académica, ¿no? Ujú. Pero además, y lo que me llamaba la atención también, obviamente, tú sabes que este es un espacio no solamente para fotografía, y hasta ahora la mayoría han sido fotoperiodistas, pero tú también haces fotoperiodismo, no en la proporción como nosotros, pero sí haces y has hecho. Y algo que he visto reciente, no sé qué tan reciente sea, lo de la, digamos, el símil, vamos a decirlo, que se pudo reconstruir el rostro de la momia Juanita,
¿verdad? Mm, Que sí, has rebotado sí, en agencias y que según tú también, no según, sino que tú refieres que sigues con Reuters. sí, Cuéntanos cómo exacto. es que finalmente de derecho pasa derecho de frente a la fotografía. Sí, bueno, es algo que creo que yo tampoco lo sé muy bien, ¿no? De hecho, el derecho fue una carrera que la terminé casi un poco obligada, ¿no? Ya en los últimos años de la carrera verdaderamente no me sentía muy a gusto ¿Ah? y quise cambiarme de carrera, pero bueno, la familia, tú sabes cómo es, ¿no? Como ya estaba terminando, estaba en el cuarto año, bueno, casi obligaron a terminarla y bueno, terminé la carrera. No, la verdad que no me arrepiento de haberlo hecho, creo que haber estudiado derecho también me abrió otras puertas, me permitió entrar a estudiar fotografía con una visión distinta, ¿no? Con una base académica diferente, ¿no? Que de pronto haber entrado a la escuela de fotografía, digamos, solo habiendo terminado el colegio, ¿no? Entonces, eso me permitió tener otra visión. Pero bueno, la verdad que mi gusto por la fotografía empezó mirando imágenes, ¿no? Fue una cosa así muy, muy espontánea. Me gustaba mucho ver fotos bien hechas, ¿no? Y creo que en algún momento me nació esta inquietud de pensar, ¿por qué yo no puedo hacer esto mismo, ¿no? Es así que llega a mí una cámara digital ahí en la década del 2000, estas cámaras Cybershot compactas, ¿no? Que fue la primera cámara que tuve. Y bueno, un poco como que empecé a darme cuenta de esta capacidad que tenía de observación, ¿no? Porque creo que el fotógrafo es un poco contemplativo, ¿no? De pronto con su entorno, con su realidad, y entonces así poco a poco empezó a surgir en mí esta pasión, ¿no? Que lo identifiqué como tal, porque cada vez que tenía una cámara en mis manos y podía salir a fotografiar, yo me sentía muy feliz, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a practicar la fotografía de una manera más amateur, ¿no? Me contacté aquí en Arequipa con alguna gente, algunos fotógrafos, algunos ya profesionales, otros también amateur, así como yo, pero que les gustaba y les interesaba mucho la fotografía. Y bueno, me fui metiendo así poco a poco en este mundo, empezamos, me acuerdo, a desarrollar algunos proyectos aquí en Arequipa. Y yo hasta ese momento pensaba que podía dedicarme a esto como un hobby, ¿no? O sea, mientras tenía mi trabajo de abogada en paralelo, ir desarrollando la fotografía, pero en el camino me di cuenta que eso no iba a ser posible. Primero porque en este mundo laboral, ¿no? Del ámbito legal no me sentía para nada contenta, ¿no? Y además porque absorbía mucho de mi tiempo y me dejaba muy poco para la fotografía. Entonces ahí fue cuando me di cuenta también que la foto era algo que yo quería hacer en serio, ¿no? Y ahí es cuando tomé la decisión de estudiar esto como una carrera, ¿no? Para poder dedicarme así de lleno a este mundo. Y bueno, aquí en Arequipa, bueno, renuncié al trabajo que tenía, me retiré de una maestría en Derecho que estuve haciendo también en esa época, dejé todo y me fui a Lima, ¿no? Para estudiar la carrera del Centro de la Imagen, la de 3 años, ¿no? Todo el mundo pensaba, no decía, ¿qué le pasa a esta chica que está dejando su carrera, su trabajo para irse a estudiar fotografía? Bueno, como que en ese momento todavía no se percibía la foto como algo que alguien podía hacer en serio, ¿no? Entonces, bueno, yo fue así, no dejé todo, me fui a Lima y bueno, empecé a estudiar la carrera de 3 años, como te comentaba, y bueno, ahí empezó, digamos, ya ese proceso en el que me llevó a dejar completamente el derecho y dedicarme exclusivamente a la foto, ¿no? Es algo así como tú tienes un documento, un trabajo donde dices, sobre hablas del negativo, pero no el negativo revelado, sino que está latente, que buscará alguna forma de revelarse. Es algo así lo que te ha sucedido. Sí, parece que sí, ¿no? Como que una parte de mí finalmente terminó de manifestarse, ¿no? Sí, tal cual. Buena la experiencia. Y cómo es que a veces, sin saberlo, uno lleva dentro cosas que de repente en el camino, por diferentes circunstancias, comienza a emerger, comienza a buscar su propio camino, ¿no? Y para que uno pueda interpretarlo y entenderse. Por eso ya es una introspección fuerte, pero eso es Exactamente. lo que a veces podemos decir madurez, vamos madurando, ¿no? Porque nos vamos encontrando uno mismo, ¿verdad? Exactamente, así fue totalmente en mi caso, ¿no? Creo que la foto me llevó a encontrarme conmigo misma y un poco también con mi historia personal y familiar, ¿no? Porque, bueno,
en el camino, cuando yo ya estuve metida en la fotografía, no, ya estaba inscrita en la escuela, estaba muy próxima a viajar, también me enteré que mi abuelo paterno, con el cual no tuve la oportunidad de crecer, ¿no? Y que no conocía mucho sobre él, me enteré que él también había sido fotógrafo, por ejemplo, ¿no? Lo cual para mí fue un descubrimiento muy significativo y muy emotivo también. Permitió también a mí misma a través de esta historia, ¿no? A través también de él, ¿no? De mi abuelo, que fue fotógrafo y que a pesar de no haber tenido contacto con él, en mí terminó aflorando también esta pasión por la fotografía, ¿no? Ah, fíjate, qué herencia que te has recibido. Y Sí, exacto. además que en esos tiempos, claro, más o menos, son los tiempos que tú estás estudiando, digamos, tratando de recuperar, documentar y darle una serie de corporeidad emocional, como tú mismo dices, una suerte de reconstrucción o construcción o encuentro de identidad regional, ¿verdad? O algo así, o entendí Sí, mal parte de tus proyectos. sí, sí. De hecho, mi trabajo como documentalista también va un poco orientado al sentido de la identidad, ¿no? La identidad regional, que por supuesto también tiene una relación personal, ¿no? Que es una búsqueda también interna de entender un poco mi origen, ¿no? De dónde vengo, en la ciudad en la que crecí, ¿verdad? Y que se han manifestado también a través de mis experiencias familiares, ¿no? De lo que yo he podido vivir de niña. En el caso de Arequipa es interesante cómo las tradiciones se manifiestan mucho también dentro del hogar, ¿no? Y forman parte también de cómo uno va creciendo y lo que va recibiendo como herencia, ¿no? De sus padres, de sus abuelos, dentro de la crianza, ¿no? Entonces, así, de esa manera, llego un poco a este proyecto que hice sobre la picantería, ¿no? Porque cuando decidí hacer documental, siempre tenía esta idea de empezar un poco por casa, ¿no? Como dicen, empezar por uno mismo. Entonces, mi mirada inevitablemente se abocó hacia Arequipa, ¿no? Y esa búsqueda un poco por encontrar elementos de identidad se centró primero en las técnicas tradicionales que hay en la cocina, ¿no? Acá en Arequipa el tema de la comida tradicional, de la comida regional, no solamente está dentro de la picantería, sino que se extiende también a los hogares, ¿no? Ese es un aspecto de la historia de la gastronomía arequipeña muy interesante. Entonces, yo tuve un interés muy cercano a las técnicas tradicionales porque fui muy cercana, por ejemplo, a esta herramienta que es el batán, que es una piedra muy grande, que tiene una mano de piedra también donde se muelen los alimentos, y como poco a poco el uso del batán fue cayendo en desuso por la propia presencia también de la tecnología, ¿no? Las licuadoras eléctricas son las que pasan a reemplazar el batán. Pero yo tenía esta inquietud en el sentido de identificar por qué esa técnica tradicional, uno, no debe desaparecer, y por qué le da un valor agregado a la comida, ¿no? Un poco empezó por ahí. Y entonces los lugares pues, más idóneos para acercarse a las técnicas tradicionales son las picanterías. Entonces yo empecé a visitar picanterías para registrar estos procesos lentos y tradicionales de cocción. Pero una vez que entré a la picantería me encontré con un universo que era mucho más grande, ¿no? La picantería no solamente son las técnicas tradicionales. Claro. Y entonces cuando descubrí este universo mucho más amplio, que además dicho, me puse a estudiar un poco qué era la picantería, su historia, ¿no? Busqué diversos libros de diferentes autores, artículos, etcétera. En fin, todo lo que encontré, un poco para sumergirme en este mundo y poder entenderlo de mejor manera, a modo de educar también mi mirada para las siguientes visitas que hiciera a estos lugares. Y bueno, me encontré pues con un mundo maravilloso, ¿no? Que eran muchos más elementos, el tema hereditario, ¿no? La presencia misma de la picantera, los materiales con los que están construidos estos lugares, la forma en cómo están constituidos, el compartir de las mesas, o sea, bueno, en fin, una diversidad de elementos que construyen esta tradición que me enamoré mucho, ¿no? Y en el camino también un poco me fui, Juan, dando cuenta, identificando que muchas de estas tradiciones
también las ubicaba en mi propia casa, ¿no? Y un poco rebuscando también la historia familiar, descubrí que por parte de mi familia materna, ¿no? He tenido bisabuelas que también han tenido picanterías, que preparaban chicha, ¿no? Tradicional, por ejemplo, ¿no? Donde mi abuelo ayudaba mucho a su madre, por ejemplo, a preparar la chicha que la vendía también, ¿no? Entonces, creo que no fue muy casual tampoco, ¿no? Este encuentro con la picantería, porque tenía que ver mucho también conmigo misma, con mi historia familiar. Y bueno, fue un proyecto muy bonito, em, que me permitió acercarme a la tradición y un poco entender de dónde viene también, ¿no? Esta tradición de la cual formo parte. Y fue un proyecto muy largo, duró aproximadamente 4 años de registro, en los Ajá. que visité muchas picanterías. Sí, bueno, ahí vemos otras imágenes, ¿no? de otro proyecto. Sí, sí. Y bueno, considero que es un proyecto que no está terminado. Si bien en el año 2016, La Luz de la Picantería, que es el nombre que tiene este proyecto, culminó con la publicación de un libro, igual aún me faltan muchas picanterías más por visitar. De hecho, seguí visitando en los últimos años algunas otras, que es material inédito, que aún no lo tengo trabajado ni publicado, que pronto lo voy a continuar y tengo el compromiso de continuar visitando más de las picanterías que existen en Arequipa, que aún me faltan visitar un poco a modo de completar este gran proyecto, ¿no? En una segunda etapa. Sí, solo para que nos comentes algunas de las escenas que tú has compartido, Sí. Ujú. es, específicamente la picantería. Ah, ahora, esta es una publicación que ya se vio en qué año. El libro se publicó en el año 2016, luego se montó una exposición individual también el siguiente año, en el 2017. La Ajá. primera fue en Lima, en el Centro Cultural Inca Garcilaso, que es del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y al año siguiente, en el 2018, vino también por primera vez aquí a Arequipa, ¿no? Se expuso en las salas de extensión del Monasterio Santa Catalina. Y estos son picanterías, digamos, si uno dice, bueno, en Arequipa has recorrido cuántas o todas las picanterías o te falta recorrer algunas. He recorrido en esta primera etapa alrededor de 15 picanterías y como te comentaba hace un momento, todavía me falta recorrer otro grupo más, ¿no? Que es un compromiso que tengo hasta ahora y que voy a continuar haciéndolo, ¿no? Es más, tengo el registro de algunas de ellas que ya he visitado en los últimos años, que aún están pendientes de ser publicadas, ¿no? Esas fotos todavía son inéditas, pero que pienso, digamos, guardarlas hasta el momento que pueda conseguir este otro registro, este conjunto nuevo de registro para poder dar a conocer, digamos, esta segunda parte, ¿no? De este proyecto, que es, como te digo, un proyecto a largo plazo. Sí. No, de hecho que es parte de la vida regional, no solamente mantener, digamos, como lugares de culto del arte culinario, pero también fundamentalmente es la reserva, digamos, no solamente del sabor, digo yo, sino también es, creo yo, tú que has hecho historia, sobre todo historia del Ujú, arte, la fuente de inspiración donde uno encuentre espacios emocionales donde puedas de alguna manera liberarte, como puede ujú, suceder si vas a una excelente muestra de un museo, en verdad es un espacio en que tú te desdoblas, ¿no? Te desdoblas en el sentido de que vas navegando por las apuestas o propuestas del curador, ¿no? Semejantes son estos espacios emocionales que forman parte de uno, ¿no? Me imagino, de infante, habrá sido alguna de ellas acompañadas con tu familia o en la época escolar ha sido con tus amigas, en fin, es parte de la memoria así es. social, ¿no es cierto? Uno va recreando, ¿no? Así es, exactamente como dices, ¿no? Forma parte de una, es como parte de la identidad que te va construyendo, ¿no? A lo largo del tiempo, mientras uno va creciendo. Por supuesto que de niña he visitado muchas picanterías con mis abuelos, ¿no? Por ejemplo,
la presencia de la chicha también, ¿no? Que también está muy presente, y también la manera en cómo en tu propia casa, ¿no? En la casa de mamá, de los abuelos, de los tíos, esta comida también está presente, ¿no? Y te digo, ese es un elemento interesante de la gastronomía arequipeña, y es que no solamente está dentro de la picantería, ¿no? Sino que también se extiende al hogar. Es como si la picantería fuera una extensión de tu propia casa, ¿no? Es como si la picantera pasa a ejercer como un rol de madre también, ¿no? Sí, es un universo muy interesante el de la picantería, que además ha forjado de una manera muy grande la identidad, ¿no? En el caso de los arequipeños. Sí, sin duda. Bueno, en la oportunidad que he ido a la que recuerdo con más nitidez, obviamente, es donde ahora, no sé si habrá más de un centro comercial que está antes de llegar al puente, como quien sale de Miraflores. Allá la fiera puede ser, Ahora es un centro comercial, ¿no? Pero en ese al lugar Borongochi. están las picanterías, Ujú, ¿no? No sé si continuará, ¿no? A veces, desafortunadamente, muchos de estos centros gastronómicos que algunos lo llaman acá de repente de otra manera, guariques, en fin, puntos de ujú, encuentro para degustar, digamos, de alguna manera, no solamente recordarse, revivir, se diría la frase, pero creo que también es esta sensación ¿cómo te puedo decir? Semejante a ir a la iglesia, si tú te vas a la iglesia, uno va a un acto de contrición, ¿no? ujú, ujú, Cuando vas a una picantería donde te gusta y sabes saber, es un acto en realidad consigo mismo, ¿no? O sea, dar ese gusto, darse a sí mismo un placer que como dice digamos, mundanamente uno dice, bueno, no te vas a llevar nada de este mundo, sino lo que has ujú. disfrutado, lo que has podido comer, ¿no? Digo, en ese Exacto. sentido, ¿no? O sea, cómo uno busca los lugares estos para no solamente satisfacer el paladar, ¿no? Sino fundamentalmente creo que es para volverse uno mismo a descubrir y ser uno, ¿no? Creo que es una oportunidad. Me ha pasado una vez y no sé si tú has ido al Cusco, has hecho trabajo creo que con Mayo Moana, ¿has hecho algún trabajo por ahí o estoy, No, no? no, no, aún Pero no. sí has hecho este trabajo en el Cusco. Sí, bueno, el archivo, uno de los archivos con los que estoy trabajando actualmente en un proyecto de digitalización es de un cusqueño, que es el fotógrafo Daniel Cisneros Cisneros. Cáceres. Ah, eso es lo que Él me hace pertenece, llegar. Eso es sí, lo que me hace exacto. llegar del Cusco. Y iba Sí. esto del Cusco, precisamente en el Cusco también hay picanterías, ¿no? Que hay algunas cosas Ujú, que se ha ido perdiendo. Es más, se ha ido de alguna manera excluyendo del casco urbano y a veces ya ni se, digamos, es muy complicado encontrar una picantería con características de picantería, ¿no? Ahora son más ujú, restauranteros, hay más, más etiquetas si se quiere, pero bueno, pero es parte pues de la vida urbana. Pero vamos a ver tu material ujú. que has compartido, que son diferentes temas, ¿no? Y estos son, vamos, aparte de la, de los trabajos de recuperación que has hecho, está lo que te comenté al principio, lo que encontré como parte de la historia digamos, de agencia que has hecho su despacho sobre la momia Juanita. Aquí estás con el mismo, él es Sí, con antropólogo, el investigador. Sí, es un investigador, ¿no? Que fue quien estuvo a la cabeza de este proyecto de reconstrucción, ¿no? Del rostro de la momia Juanita en 3D, ¿no? Como puedes ver ahí es una escultura, ¿no? Han hecho el estudio, pues, ¿no? Del cráneo que se conserva de la momia para poder definir cuáles fueron los rasgos que pudo tener esta niña en realidad, ¿no? Casi adolescente, que fue sacrificada en la montaña de Ampato. esta es una composición, ¿verdad?
Sí, bueno, esa composición te diré que no es mía, lo debe haber hecho la agencia directamente con parte de las imágenes que yo les compartí, ¿no? Ya. Para poder publicarlas, sí. ¿Esto en qué año fue? Esto ha sido el año pasado, El año dos mil pasado, ¿no? veintitrés. Así es, que hubo un evento aquí en Arequipa, ¿no? Que se presentó precisamente en el Museo Santuarios Andinos Ajá. de la Universidad Católica Santa María, que es donde se conserva esta momia, ¿no? Lo que se le denomina la Dama de Ampato, ¿no? Pero precisamente estuvo, fue enterrada, sacrificada, ¿no? Entregada en ofrenda Sí, en la montaña. sí, yo recuerdo haber ido cuando se hizo la presentación por primera vez, Ujú. oficialmente, digamos, a la momia, ¿no? Y en la forma en que iba a ser preservado. No sé si seguirá en el mismo ambiente, pero bueno. Esto ya son otro tipo de archivo fotográfico más de autor, o Sí. forma parte o formará parte de otro tipo de proyecto. Bueno, este es un proyecto que hice en Tambo de Mora, que es un distrito que está ubicado en Chincha, en Ica. Em, Mis visitas, bueno, es un proyecto documental también, considero como documental. También fue un proyecto bastante largo. Visité Tambo de Mora alrededor de un año, ¿no? Que viajaba todos los fines de semana a este lugar para fotografiar. En realidad, mi acercamiento a Tambo de Mora empezó como un ejercicio explorativo y empecé fotografiando el lugar con negativos, ¿no? Con cámara analógica. Ajá, Em, y bueno, luego, poco a poco, como empecé a visitarlo de manera muy frecuente, me empezó a llamar mucho la atención un poco la dinámica, ¿no? Todo lo que se vivía en este distrito, que es muy pequeño, dicho sea de paso. Es un distrito pesquero, donde em, la población que lo habita está dedicada principalmente a la pesca artesanal, ¿no? Y en mis recurrentes visitas, bueno, fui contactando con la gente, conversando con ellos, y un poco como que se empezó a manifestar también la realidad del distrito, ¿no? Este lugar entra un poco en conflicto con la presencia de esta gran empresa pesquera y de harina de pescado, porque ellos al practicar la pesca artesanal dependen, sus ingresos económicos dependen del día a día, ¿no? De la pesca que realizan día a día. Es un distrito muy pobre, también dicho sea de paso, y la presencia de esta gran empresa pues genera conflictos en el sentido de que a veces se terminan llevando todos los recursos, pues, ¿no? Todos los peces, también genera contaminación. La empresa está muy cerca al distrito, incluso bueno, por ahí compartí una imagen, creo que fue una de las primeras que mostraste, en donde se ve a un grupo de gente sentada frente al mar, ¿no? Y la empresa está atrás, ¿no? Y ahí es donde se puede notar cuán cerca está, ¿no? Está el distrito, y que por el contrario, su presencia tampoco ha significado para Tambo de Mora una retribución en el sentido económico, ¿no? O sea, la empresa, uno se lleva los recursos, no retribuye al distrito, tanto así que en el momento en el que yo visitaba este lugar en el año 2014, 2013, 2014 más o menos, ¿no? En ese rango de tiempo, ya habían pasado 7 años del terremoto, ¿no? El terremoto de 2007. Y el distrito aún manifestaba muchas zonas, sí, justo esa imagen, ¿no? Que ahí se puede notar verdaderamente cuán invasiva es la presencia de esta empresa pesquera, ¿no? En el lugar. Y bueno, como te comentaba, ya habían pasado 7 años del terremoto y tú te paseas por Tambo de Mora y aún por momentos parece un distrito como si el terremoto hubiera pasado hace un mes, ¿no? Muchas casas destruidas, que no han podido ser reconstruidas, y hay lugares que se ven un poco fantasmas, porque también han tenido que ser abandonados porque las familias perdieron sus casas y no pudieron reconstruirlas tampoco, ¿no? Entonces, ahí un poco me interesó, ¿no? Me interesó mucho este tema con respecto un poco a cómo vive esta gente, ¿no? Lo que implica para ellos esta actividad diaria, la pesca artesanal, el conflicto que sale a flote con la presencia de estas grandes empresas y cómo se manifiesta su presencia en la misma realidad del distrito, ¿no? Que es como casi inexistente. sí, es una pena lo que
lo que comentas con una tremenda actualidad digamos, es una pena en el doble sentido, ¿no? Lo cuentas con tal real que tiene una tremenda actualidad cuando es un problema antiguo, ¿no? No es un Ujú, sí, problema reciente, no es algo que haya sucedido reciente, ¿no? Eso tiene exactamente. larga data. Eso es Así. parte de que vas a hacer finalmente, me imagino, de repente alguna publicación final como a veces uno suele lograr cuando tiene suficiente material que Mm, amerita y que por sí mismo, el mismo trabajo, en verdad, encuentra su peso para una publicación, ¿no? Para un tipo de yes. publicación, ¿no? Eh, yo quería preguntarte, estas búsquedas digamos, de poner en, ¿cómo te puedo decir? Poner en evidencia, obviamente, es parte del trabajo del fotoperiodista, del documentalista, pero cuando tú trabajas, al menos por lo que he visto, gran parte de tu trabajo es investigación, recuperación. ¿Cómo te sientes ese tránsito Mm, de ver lo que acabo de decirte mismo, ¿no? O sea, estás viendo realidades que han sido hace 50 años o 100 o de repente más y te das cuenta que hay muchas cosas que no han cambiado. O ujú, este caso específico que cuentas, ¿no? El Tambo de Mora. Han ujú. pasado tantos años y no ha cambiado la cosa. ¿Cómo lo procesas tú? ¿Frustrante o es parte, digamos, de reflexionar? Obviamente, como documento final es precisamente, digo yo, tú lo dirás, tiene una finalidad, ¿no? Sí, bueno, yo lo veo como acabas de decir, ¿no? Como una búsqueda de reflexión y de poner en evidencia también ciertas realidades que no siempre tenemos la oportunidad de verlas de manera directa, ¿no? Creo que en ese sentido, en el caso de los fotógrafos, tanto documentalistas y los fotoperiodistas también, ¿no? Tenemos esa oportunidad a través de la imagen de acercar a las personas a realidades que pueden resultar difíciles también en ciertos momentos que no podrían, ¿sí? acercarse a ellas o no podrían tener contacto, no podrían conocerlas si no fuera a través de estas imágenes, de estos proyectos que producimos, ¿no? Yo lo veo un poco así, es como una especie de responsabilidad también, ¿no? Porque, como te digo, yo cuando llegué a Tambo de Mora fue para hacer un ejercicio explorativo únicamente, ¿no? Y poco a poco fui conociendo la realidad del distrito y mis fotos se pudieron haber quedado en ese ejercicio de exploración, ¿no? Pero un poco en ese proceso también uno siente esa responsabilidad, ¿no? También de mostrar y de hablar finalmente de las cosas que suceden ahí, ¿no? Es como una especie de compromiso que uno va sintiendo, ¿no? Sí, en realidad es parte de profesionales como tú, que precisamente a veces, como toca decir, fotoperiodismo a veces no tiene el tiempo y a veces los fondos suficientes, sobre todo tiempo, y ahora también hay que admitir los fondos suficientes para dedicarle, ¿no? A Ujú. documentar e investigar, ¿no? Aquí en nuestro medio solamente se entiende investigación, las unidades de investigación de los medios a temas policiales, judiciales, pero no estas cosas que tú lo has tomado como parte de tu ejercicio profesional y además como, digamos, como una admisión que a veces uno, lo que sucede con un fotoperiodista, ¿no? Asume el reto, la misión de cumplir una cobertura. Y yo siento en ti, con lo que tal como me cuentas, tú asumes y te enfocas a resolver, ser parte, no del problema, sino ser parte de la solución, ¿no? Porque estamos hablando de tiempo, porque eso toma su tiempo, no es pues como sucede en fotoperiodismo, voy, cubre y se publica, no. Este tiene otro tipo digamos, de manejo en el sentido de tiempo y otra forma de gestión, la que tú ejerces, o sea, gestión cultural, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que sobre todo con el tema de los archivos, ¿no? Creo que sí se podría un poco nombrar de esa manera, ¿no? Em, yo estudié una maestría en historia
Y cuando decidí estudiar esta maestría fue con la intención de tener un acercamiento un poco más académico a los temas que me interesaban fotografiar, ¿no? Porque estos temas habían tenido más o menos un mismo camino, ¿no? En el sentido de ser, que están relacionados a la identidad, ¿no? A la historia de esta identidad, ¿no? En el caso de Arequipa, ¿no? Como región, o a estas problemáticas, como en el caso, ¿no? de Tambo de Mora, y entonces estudié esa maestría con esa finalidad. Pero luego en el camino, un poco que se presentaron otras oportunidades, ¿no? Porque empecé a tener contacto con los archivos fotográficos. El primer archivo con el que tuve contacto fue con el Glave Alcázar, aquí en Arequipa. Acá estuvo una antropóloga estadounidense que se llama Christine Ladik-Jani. Ella estuvo acá en Arequipa haciendo un trabajo de campo para su tesis doctoral. Em, y entonces, bueno, su tesis trataba sobre archivos fotográficos, entonces ella contactó con diversos fotógrafos locales, ¿no? Y así llega a mí, ¿no? Eh, bueno, tuvimos una afinidad tanto personal como profesional, y entonces ella me invita a participar del proyecto de recuperación y conservación de este archivo, con el cual ella había tomado contacto. El dueño del archivo, un señor mayor, ¿no? Javier Glave, que lamentablemente falleció en el año 2019, él había sido muy desconfiado de la gente local porque había tenido algunos sucesos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, como te estaba contando, bueno, el dueño del archivo, ¿no? En ese momento tenía mucha desconfianza de las personas locales porque había tenido algunas experiencias negativas con respecto a su archivo también. Y entonces, bueno, ella, siendo extranjera, bueno, confió, digamos, en ella, pero Cristín también tenía que hacerse, digamos, de un equipo local para poder empezar a trabajar con el archivo, ¿no? Y es así como me invita a participar de este proyecto, ¿no? Entonces llego al archivo Glave Alcázar a través de ella, ¿no? A través de Cristín Ladik. Y bueno, ella permaneció aquí en Arequipa alrededor de 8 meses, en los que se digitalizó un promedio de 4.000 placas entre vidrio y plástico. En toda la digitalización principalmente estuvo a cargo de un asistente que ella contrató en ese momento, que era fue un estudiante de antropología de la Universidad de San Agustín, Leonilda Umpiri, que estuvo a cargo del- de escanear mayoritariamente el archivo, ¿no? Yo participé en una pequeña parte, Cristín digitalizó otra parte, ¿no? Pero Leonilda, digamos, fue la encargada principal. Cuando Cristín deja Arequipa a los 8 meses, pues ya debía regresar a Estados Unidos. Bueno, quedó pendiente, ¿no? El trabajo de recuperación del archivo, y entonces consideramos empezar a trabajar proyectos de difusión para dar a conocer tanto el valor histórico como cultural de este, porque es muy difícil en nuestro medio conseguir fondos para conservar un archivo que no se conoce, ¿no? Por lo menos aquí en el caso de Arequipa, bueno, si uno habla de Max T. Vargas, de los hermanos Vargas o de Emilio Díaz, bueno, todo el mundo sabe quiénes son, todo el mundo conoce sus obras, ¿no? Pero si uno decía Glave Alcázar, de pronto era un nombre que tal vez algunas personas sí lo recordaban, sobre todo gente mayor que tal vez había pasado por este estudio, pero después no, en el ámbito académico no había nada escrito al respecto. En fin, había que hacer un trabajo importante de difusión, ¿no? Entonces así empezamos a gestar la primera exposición que se trabajó sobre este archivo, donde ambas fuimos las curadoras. Esta exposición, bueno, te va a parecer un poco ilógico tal vez, pero la primera vez que se monta fue en Lima, ¿no? No aquí en Arequipa, como debió ser. Sí, sí, Y bueno, lo leí y ahí explicas por qué es lo que sucede, por qué se da en Lima. sí, exacto, porque bueno, acá lamentablemente no tenemos muchas galerías o centros culturales que puedan asumir, ¿no? Los costos de producir una exposición, sobre todo de fotos, que es muy caro, tú sabes, imprimir, enmarcar, sobre todo en formatos grandes. Y bueno, las galerías que sí tienen, también de pronto pueden resultar un poco cerradas, ¿no? Con el círculo que manejan. Entonces, bueno, nosotros presentamos el proyecto a, a un centro cultural aquí, en donde, bueno, nos lo
negaron evidentemente, y por eso tuvimos que recurrir a tocar las puertas en Lima, ¿no? Y bueno, decidimos, como yo ya había tenido contacto con el Centro Cultural Inca Garcilaso, decidimos, bueno, intentar ahí y bueno, se nos abrieron las puertas, lo cual fue muy bueno, y la muestra se exhibe por primera vez en Lima, lo cual creo que fue muy bueno también para el archivo, porque bueno, tú sabes, pues acá este país tan centralista, ¿no? El hecho de que se haya mostrado en Lima también permitió tener una mayor difusión, ¿no? Que mucho más gente lo viera, se interesara y que haya un verdadero interés por parte de la comunidad académica y cultural, ¿no? Sobre el archivo. Y entonces, bueno, así empezamos a difundir este. Luego se trabajó una segunda exposición con la Universidad Católica San Pablo, quienes son los actuales custodios también de este archivo. Em, el señor Javier Glave, quien era el dueño de todo este material en ese momento, falleció, como te comenté, lamentablemente en el año 2019. El archivo pasó a la Universidad de San Pablo en el año 2018. Y bueno, como estuvo ahí, pudimos trabajar también en esta segunda exposición, que es virtual porque se hizo en el 2021, en medio del contexto de la pandemia, y es permanente, ¿no? Lo cual creo que en algún sentido también fue bueno porque permitió esa permanencia, ¿no? A diferencia de las exposiciones físicas que son temporales. Y bueno, actualmente se puede visitar, ¿no? Si ustedes buscan Glave Alcázar, Universidad San Pablo, van a llegar al enlace que los va a llevar a poder ver esta exposición, ¿no? Entonces es el primer trabajo, digamos, los primeros trabajos de recuperación sobre archivos y que sí, bueno, tiene también un carácter, ¿no? De gestión cultural, como comentabas hace un momento, Juan. Sí. Em, sí, Esta es la muestra, y así se llama, ¿no? sí, La otra exacto. ribera. La otra Ribera, sí, esta es una exposición que curé junto a dos colegas, ¿no? Junto a Cristín, que siempre estoy involucrada en el trabajo con este archivo, y se sumó al equipo un colega más, Juan Carlos Belón, que es un fotógrafo arequipeño, que bueno, él radica muchos años, casi toda su vida en Francia, ¿no? Que también entró a formar parte del equipo para trabajar con este archivo. Y esto, aparte, digamos, de lo que puede significar, digamos, una satisfacción personal de encontrar, te estoy haciendo como un símil de lo que sucede con un arqueólogo o arqueólogo. Creo que es un logro profesional y satisfacción bastante fuerte, potente, descubrir un resto arqueológico en condiciones, digamos, no digo 100%, pero en mejores condiciones, lo mejor posible, que haya piezas completas, que no se hayan robado, que no se hayan destrozado, en fin. Algo de eso sucede cuando tú descubres o tienes a la mano piezas completas de estos negativos que la mayoría, digamos, ocupan sin duda no solamente espacio, porque son dimensiones más grandes de lo que contemporáneamente se puede pensar, ¿no? Que cuando hablas de archivo estás hablando de repente, ni tienes idea a veces, porque está digitalizado, todo es digital, y no se tiene más que en peso específico de un giga, un tera, no sé. Pero este es otro tipo de archivo, ¿no? O sea, es del archivo real, vamos a decirlo, en términos, digamos, digamos, como debiera corresponder, son reales porque son físicos, ¿no? Exacto. Materialmente tiene un valor histórico y tiene un valor documental por su existencia, no solamente por su ser antiguo, ¿no? Ujú. Sí, sí, de hecho sí es satisfactorio, pero más que encontrarlo, creo que es el proceso de recuperación, ¿no? Es decir, porque, claro, en el caso de un archivo fotográfico, te encuentras, sobre todo los antiguos, ¿no? Te encuentras con un montón de negativos que pueden estar en vidrio, en plástico, y el negativo no es tan fácil de leer, ¿no? Es decir, es necesario que ese negativo atraviese por un proceso no de positivado. Digamos, lo más accesible que tenemos ahora es la digitalización, ya sea a través de un escáner o de una cámara, y que permita ver qué hay en esas imágenes, ¿no? Entonces creo que lo que uno va descubriendo al ver esas fotos, creo que ahí es
donde está esa mayor satisfacción, ¿no? Como tú dices, wow, mira esta foto, mira, esto es tal sitio que ya no existe, ¿no? Que te permite identificar un montón de elementos. Y, y claro, y en ese camino también buscar que se difunda, ¿no? Porque estos archivos verdaderamente están muertos si es que no se ponen a disposición, ¿no? Creo que esa es una de las finalidades últimas, ¿no? De este trabajo, de este camino, ¿no? En el año 2017, que estos puedan ser difundidos y que puedan estar también al alcance de otros investigadores que puedan producir material académico a través de ellos, ¿no? Creo que ese es darles una nueva vida, ¿no? A los archivos. Creo que ahí está el verdadero valor de estos. No dejarlos guardados en un cajón, porque si no, no tiene ningún sentido. Tienes toda la razón y me imagino gente que preocupada, que está en el entorno de los temas, de estos temas, debe estar ávido cuando se comenta académicamente. A veces el primero son los comentarios, ¿no? Hoy se ha encontrado este material, pero hay una avidez por verlo, ¿no? Para poder compartir visualmente lo que se ha hecho y de alguna manera lo que conversábamos al principio, ¿no? Casi de forma introductoria, es una construcción de identidad o una reconstrucción o son los valores que empiezan digamos, a conquistar espacio gracias precisamente a este proceso de recuperación y puesta en valor y puesta en exhibición o puesta en alguna publicación, que comienza a circular y comienza a integrarse de otra manera a la memoria social, ¿no? Comienza a darle los cimientos y comienza lo que tú acabas de decir o te hacía recordar cuando hablabas sobre esto que en algún otro he leído como una autología, o sea, de una frase francesa, auté, o sea, el fantasma. O sea, cómo es que lo que tú decías en tu trabajo, que espera ser, encontrar alguna forma de revelarse. Y sin duda, gracias a diríamos, al esfuerzo de personas como tú o otros profesionales que precisamente le abren esa ventana, ¿no? Esa ventana de oportunidad para volver al escenario donde siempre quiso estar, porque para eso fue hecho, ¿no? Una fotografía ha sido para disfrutarla, para mirarla, y en algunos casos Sí, de uso familiar, pues para exhibirla en un cuadro, pero siempre para estar compartiendo espacio y tiempo real, a pesar de ser algo pasado, pero siempre en tiempo presente, ¿no? así es. Y además la visibilización de estos archivos está permitiendo que se siga construyendo la historia de la fotografía peruana y que se siga construyendo también la propia historia de las regiones donde provienen estos archivos, ¿no? Entonces es como un doble camino, ¿no? Que está ahí pendiente, ¿no? Y que es como si estos archivos estuvieran ávidos, ¿no? De ser vistos para que esta historia se siga escribiendo, ¿no? Y bueno, así como llegó el archivo Glave Alcázar, en ese momento, de pronto, bueno, no sé, una cosa va llevando a la otra, ¿no? Y así empezaron a llegar más archivos también a mí, ¿no? Como es el caso del archivo de Cisneros, ¿no? Que es cusqueño en este caso. Ujú. Bueno, en el caso de Cisneros te diré que lamentablemente la mayor parte de su archivo fue destruido, ¿no? El único material al que he podido tener acceso ha sido a 2000 negativos, más o menos, un aproximado que están acá en Arequipa, ¿no? La familia, quienes son los dueños, son del Cusco, ¿no? Pero una de sus nietas radica aquí en Arequipa y es quien trajo todo este material, ¿no? Aquí Arequipa a la fecha se ha digitalizado aproximadamente un poco más de un tercio del total del archivo, así que seguimos en este camino, ¿no? También estamos buscando fondos, por otro lado, para poder continuar también con este proceso de digitalización, porque no solo la digitalización, también la difusión, ¿no? Implica un costo, por supuesto, como en todos los casos. Y entonces, bueno, a mí sí me ha parecido también en este caso muy satisfactorio encontrar negativos que están muy bien cuidados. La familia ha tenido mucha cautela en la manera como los ha conservado y por lo tanto se han conservado también muy bien. Tienen deterioros también presentes que son parte del pasar del tiempo, del propio pasar del tiempo,
pero en general están en muy buen estado. Y lo que ha sido más satisfactorio aún es encontrarse con un fotógrafo muy talentoso, ¿no? Cisneros, por lo menos lo que yo puedo ver y con mi ojo, ¿no? Y con la educación en fotografía y artes visuales que he recibido, he identificado un fotógrafo con una sensibilidad estética muy grande, ¿no? Con un sentido de la composición también. No sé si esto viene de pronto de... Cisneros era pintor también, ¿no? Entonces de ahí un poco creo que su sensibilidad estética. Fotos muy buenas de un Cusco registrado a partir del año 1930 hasta el 60 más o menos, ¿no? Que como te digo, está en proceso de digitalización y por lo tanto también de catalogar cada una de estas imágenes, ¿no? Y de un poco reescribir también la biografía. Hay información muy escasa en la web sobre Cisneros. Yo ahorita estoy trabajando también a la par de la digitalización en un estudio histórico sobre el archivo, lo que implica también la construcción de una biografía más amplia de Cisneros, de la historia en cómo también incursiona en la fotografía, de su propio estudio, ¿no? Y que va a terminar en la catalogación de estas imágenes y también de un análisis estético, ¿no? De su obra. Eso en el caso de Cisneros. Y bueno, el año pasado también tuve contacto con el dueño del archivo de los hermanos Vargas acá en Arequipa y bueno, trabajé en el diagnóstico de conservación de este archivo, ¿no? Que necesitaba, después de muchos años, digamos, que alguien entre al archivo y un poco vea el material cómo está, en qué condiciones está, ¿no? Y poder definir también un poco eh, cuánto material hay, de qué tipo y de qué formatos, ¿no? O sea, definir un número, ¿no? Lo más aproximado posible. Entonces, entré al archivo, he tenido la oportunidad de abrir absolutamente todos los cajones, todas las cajas que hay ahí para poder hacer este diagnóstico que me permite identificar cuánto material hay, de qué formato y de qué material. Y también identificar los deterioros que están presentes en él, ¿no? Lamentablemente, el archivo de los Vargas es más antiguo, ¿no? Porque ellos empezaron a trabajar en el año 1912. Entonces ya son más de 100 años, ¿verdad? Y bueno, es así, me da mucha pena, hay muchos deterioros muy avanzados, ese archivo necesita urgentemente un trabajo de recuperación y de conservación, lamentablemente, porque los barras es un porcentaje minoritario, lo que conocemos de ellos, que generalmente está enfocado a los retratos y a los nocturnos, ¿no? Pero el archivo de los Vargas es mucho más grande y han trabajado por muchos más años, aproximadamente hasta el 60, tal vez un poquito más, es una fecha que aún no se ha logrado definir cuando está ahí a la espera de que se pueda digitalizar, difundir y conservar sobre todo, ¿no? Entonces, creo que hay una tarea pendiente en los archivos en general, ¿no? Porque aquí te comento unos ejemplos que son muy puntuales y muy escasos también, ¿no? Pero caso, por ejemplo, me dediqué a trabajar a partir de la década de 1920 o 1930 en adelante, que se conocen sus nombres, pero no conocemos las biografías de estos fotógrafos y mucho menos conocemos el contenido de sus archivos. Es más, ni siquiera sabemos si esos archivos realmente existen, dónde está, si alguien los tiene. Entonces, bueno, hay un trabajo urgente que creo que se debe trabajar también, no solo una persona, evidentemente, ¿no? O sea, creo que, bueno, hay diversos investigadores que sí están interesados en la historia de la fotografía peruana, en sus archivos, y que creo que poco a poco en diversos lugares se está haciendo, ¿no? Algún trabajo que espero que pueda tener continuidad, porque esto es muy importante, como te decía hace un momento, Juan, tanto para la historia de la fotografía peruana como también para la propia historia de las regiones que produjeron estos grandes archivos, ¿no? Eh, Irla. sí, te Sí, decía por que a favor. manera, como un resumen y una reflexión y trazar como un norte, no solamente sobre la investigación, sino de hacer grosso modo, desde mi perspectiva, de todos los trabajos que se están haciendo, sobre todo el sur andino, Cusco, Arequipa, Puno, y uno dice, hay una escuela de fotografía que podríamos decir que parte de Arequipa o del Cusco,
o de Puno o de sur andino en conjunto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te aventurarías a hacer algo de eso? Mira, no sé si tengo no sé, la autorización académica para confirmar algo así, pero Jorge Villacorta y Andrés Garay, ¿no? Que son dos investigadores que han investigado mucho sobre fotografía arequipeña, en el sur andino en general, también con Chambi, ¿no? Etcétera. Ellos propusieron en un evento académico, ¿no? La posibilidad de que la verdadera escuela de fotografía del sur andino peruano nació en Arequipa, ¿no? Pero por otro lado, también hay algunos autores cusqueños que ellos afirman que la fotografía, que existe una escuela, mejor dicho, de fotografía cusqueña, ¿no? Y que sería ahí la que nació en el sur andino peruano. Bueno, en todo caso, eh, creo que yo no tengo, como te digo, la autorización académica, ¿no? Para poder definir algo así, pero de lo poco que sé, lo que vengo investigando en estos años, considero que Arequipa sí tiene las condiciones para que se pueda afirmar que existió una escuela de fotografía, ¿no? Esta escuela de fotografía, como bien han afirmado Garay y Villacorta, inicia con Max de Vargas, donde se forman los hermanos Vargas en esa primera etapa de su proceso formativo, que luego lo continúa con los hermanos Vargas cuando estos se independizan. Y los Vargas también pues han sido luego ellos maestros de una nueva generación también de fotógrafos, ¿no? Bueno, Chambi, que pasa su segunda etapa formativa y luego se va al Cusco en 1917 aproximadamente, pero Glave y Alcázar, por ejemplo, fueron asistentes también de los Vargas, ¿no? Ellos aprenden a fotografiar con los Vargas y al momento en que se independizan, en el año 1929, inicia como, de todo lo que vengo investigando, es como si a partir del 30 iniciara una nueva generación de fotógrafos, ¿no? Más o menos, alrededor de esos años. Y en el caso de Arequipa, que, bueno, muchos de ellos han sido formados también en el estudio de los Vargas, incluso Daniel Cisneros, que es cusqueño, él viene a Arequipa para aprender fotografía y curiosamente también se forma en el estudio de los hermanos Vargas, ¿no? Y al pasar una temporada con ellos y decide independizarse y bueno, se va, regresa a su ciudad natal, que es el Cusco, para empezar allí a dedicarse a la fotografía, ¿no? Entonces, digamos que hay como una evidencia, ¿no? De este proceso formativo, ¿no? Que inicia con Max de Vargas, que forma una nueva generación de fotógrafos y que estos a su vez forman una nueva generación de fotógrafos que luego se siguen dedicando a la fotografía. Y un poco hasta ahí llega la historia de la fotografía, ¿no? Porque después, a partir de ese año, hay muchos vacíos, hay muchas lagunas históricas que todavía faltan llenar. Falta investigar, ¿no? Como te digo, encontrar los archivos, investigar sobre las biografías de los fotógrafos, que bueno, poco a poco, ¿no? Se está llenando paso a paso esos vacíos que aún existen. Pero por mi parte, como te digo, ¿no? Lo poco que puedo saber y he investigado, considero que Arequipa sí fue una escuela también de fotografía, ¿no? Lo que falta en todo caso es que Garay y Villacorta, ¿no? Se animen finalmente a escribir el libro, el artículo académico con las pruebas necesarias para que terminen de confirmar esta primera suposición que ellos hacen, ¿no? O sea, que termine la disputa. Sí, exacto. Ah, O bueno, y en realidad no sé si una disputa, porque bueno, Cusco también pudo haber tenido su escuela, ¿no? Pero en el caso de Arequipa, como te digo, considero que sí hubo una escuela de fotografía, que esto falta, digamos, confirmarlo a través de teorías muy bien armadas, con pruebas históricas también, por supuesto, ¿no? Que pueda ser publicado en un artículo académico, ¿no? En un escrito académico, lo cual, por supuesto, no tendría necesariamente que refutar, ¿no? La versión que hay en Cusco, ¿no? eh, sin alejarnos del tema, perdón, tú que practicas la docencia, con todo con este saber y con esta identidad bastante fuerte que tienes de Arequipa, ¿cómo, cuánto puede pesar
esa prefiguración de que Arequipa puede ser la escuela y quienes, digamos, le van a, digamos, coger el estandarte en una forma figurada, la continuación de seguir avanzando, es esta nueva generación. Y esta nueva generación que tú tienes la oportunidad de formarlos. ¿Qué tanto sientes esto o me equivoco? ¿O estoy, como se dice, fuera de página? A ver si comprendí tu pregunta. Es decir, ¿cuánto puede influir en nosotros esta idea de que existió una escuela de fotografía en Arequipa? Claro, que sea, Eh, y de alguna forma ustedes son una continuación de esa escuela, ¿no? Para darle precisamente la solidez y la mm, continuidad de eso que es tradición, ¿no? claro, mira, en mi caso no sé si necesariamente una continuidad, porque creo que, no sé si a partir de acá del 70, 80, ¿no? Y los 90, inicio de los 2000, como que, o sea, justamente como no se ha terminado de escribir esta historia, entonces es como si todo terminara con los hermanos Vargas, ¿no? Ahora, bueno, está esta nueva información que pudimos obtener a través del rescate del archivo Glavia Alcázar, que se extiende un poquito más, casi hasta el 60, pero después nuevamente sigue este vacío, ¿no? Entonces no sabemos qué pasó y entonces esa sensación de continuidad como que se desvanece un poco, ¿no? Pero creo que sí existe como, o sea, la mayoría de fotógrafos que hay en Arequipa, creo que todos conocen la historia de la fotografía arequipeña, al menos la que ha podido ser difundida y construida hasta ahora. Y creo que eso, más que un sentido de continuidad, como te comentaba, es como, ¿cómo podría decirte? Es más como un sentido de arraigo, es decir, de, bueno, soy fotógrafo de un lugar que tiene una tradición fotográfica muy importante, ¿no? Que ha aportado mucho a la historia de la fotografía en el país. Arequipa ha sido un punto importante de formación de fotógrafos, y entonces como que hay algo aquí, ¿no? En esta tierra que ha llamado a la fotografía, que ha inspirado también a los fotógrafos, ¿no? De alguna manera a registrar sus paisajes, su campiña, ¿no? Y como que se siente un poco eso, ¿no? Esa como una especie de, ¿cómo podría decirlo? No sé si es herencia o, bueno, no sé si herencia porque eso implica necesariamente una continuidad, pero como una especie de lazo, ¿no? Que puede llevar a identificarnos al ver estos mismos espacios que fueron fotografiados también por esos fotógrafos y la manera en cómo nos inspiran y cómo nos permiten también producir imágenes de otro tipo, ¿no? También con miradas nuevas. Pero en todo caso, considero que sí es importante que esta historia se siga construyendo, ¿no? Por ahí, sobre todo con Juan Carlos Belón, que te comenté, que es un colega que también se unió al equipo de trabajo en torno al proyecto sobre Glavia Alcázar. Por ejemplo, él pertenece a una generación también que alrededor de los años 70, 80, ¿no? Empieza a fotografiar y él posee un archivo, no solamente, es decir, su archivo fotográfico, sino posee un archivo y documentación de la fotografía, cómo se va desarrollando la fotografía en esa época en Arequipa, que no ha sido escrita y que está pendiente ahí, ¿no? De ser investigada y de ser resuelta para que todos podamos conocer un poco cómo va esa continuidad. Creo que construir esto nos va a permitir entender por qué estamos haciendo ahora lo que estamos haciendo también, ¿no? Como fotógrafos, es decir, poder tener una mirada mucho más panorámica, ¿no? De cómo la fotografía ha ido evolucionando a lo largo de todas estas décadas en Arequipa, qué se hizo, cómo cambió, ¿no? Qué se empezó a hacer después y por qué estamos haciendo esta forma de fotografía ahora. Pero bueno, lamentablemente, como te digo, el vacío ahí es de varias décadas, ¿no? Y que es importante empezar a llenarlo para que también se pueda empezar a entender la fotografía que se está haciendo hoy. No solo en Arequipa, ¿no? Creo que en todo el Perú, en realidad. Sí, claro. Lo bueno, en todo caso, para los fotógrafos y para los investigadores, es que se está haciendo algo, ¿no? Por lo menos, probablemente no en la dimensión que uno deseara o que el investigador mismo soñara poder hacerlo, pero creo que ya es un logro poder haber recuperado
por ejemplo, ¿no? Por lo que se sabe, la totalidad, por lo menos, es lo que se sabe en la totalidad de los archivos de Chandy, por ejemplo, ¿no? Ujú. Claro, claro, Y importantísimo. algo así puede suceder con los otros fotógrafos que ya han sido investigados, pero que, como tú dices, probablemente hasta ahora no se sabe la dimensión, digamos, cuantificado el número de archivos que esté faltando ser recuperado, ¿no? Pero, Así es. pero también hay fotografías tuyas que tienen ese, ¿cómo se puede decir? Esa sensación regional, ¿o no? Como vamos a ver algunas que tú has compartido, aunque no tenemos mucho tiempo, pero bueno. En el caso de Arequipa, ¿te refieres? Sí, las que tú misma has compartido, pero podemos verlo ya después de haber conversado y los que han escuchado, visto el programa, podrán entender mejor este tipo de apuesta visual que tú has logrado hacer y no solamente publicarlo, sino que forma parte de tu acervo emocional, ¿no? O sea, Y es también, una reconstrucción de cosas que uno se identifica de inmediato cuando lo ve, ¿no? O sea, es como a veces dice, ¿no? ¿Por qué te gusta? Bueno, porque me gusta. Bueno, puede parecer una respuesta media trillada, pero es así, ¿no? O sea, está en la profundidad en la vida de uno o en la memoria de uno que comienza a revelarse, ¿no? En este caso, a través de la fotografía, en tu caso, ¿no? sí, sí, en el caso de la picantería, en la forma en cómo decidí fotografiar este espacio, ¿no? Con luz natural y resaltando esta presencia de claroscuros, ¿no? De contrastes muy fuertes que son muy típicos en el espacio picantero, sobre todo por cómo están construidas, ¿no? Estas cocinas, estos espacios para comer con entradas de luz. Arequipa es una ciudad muy soleada, ¿no? Y por lo tanto estas entradas de luz pues permitían estos contrastes muy fuertes en el espacio, ¿no? Entonces, técnicamente vi que iba a ser un plus, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fotografiar el espacio con luz natural y dejar notar la presencia de todos estos claroscuros y también un poco de cómo se manifiesta el pasar del tiempo en estos espacios. Ahí hice una analogía con Tanizaki, que es un autor japonés que escribió un libro que se titula El elogio a la sombra. Él ahí en este libro, bueno, a grosso modo explica un poco esta percepción de belleza y de lo que se considera bello, ¿no? En Japón y que está relacionado mucho también, ¿no? Esa presencia de esta luz en claroscuro y a cómo los objetos, o mejor dicho, el paso del tiempo sobre los objetos se considera bello, es decir, no se considera vejez, sino es más bien todo ese tiempo que se ve plasmado y esas huellas del tiempo en los objetos es lo que les da una carga particular de belleza. Entonces, yo hago esta analogía con estos conceptos que presenta Tanizaki porque lo encontré muy parecido, ¿no? Al espacio picantero, la luz, los claroscuros, ¿no? Las paredes llenas de hollín que manifiestan este pasar del tiempo, ¿no? Las mesas muy antiguas, ¿no? Y ahí encontré esa belleza particular que busqué fotografiarla a través de este registro eh, completamente a luz natural. La picantería, hasta antes de que yo inicie con este proyecto, porque también busqué muchas referencias visuales, no había encontrado un proyecto específico que se dedique a registrar las picanterías, más que todo, habían imágenes, bueno, más turísticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tienen una estética un poco más publicitaria, comercial, ¿no? De estos espacios. Y bueno, fue, digamos, con este proyecto la primera vez que desde la fotografía, ¿no? Y desde un proyecto visual se acerca a este espacio de esta manera, ¿no? Y bueno, creo que fue muy bueno, ¿no? Porque de ahí he podido ver algunos otros proyectos, por ejemplo, que se han acercado de manera similar también a este espacio, que creo que es la manera en cómo verdaderamente toda su belleza sale a flote, ¿no? Entonces, de pronto, si mi proyecto sirvió de referencia de alguna manera, bueno, en buena hora, ¿no? Eso para mí está, me parece genial, ¿no? Me parece muy bueno.
Solo para comentar a manera como quien suelta ideas, cuando tú comentas al autor que has tomado como referencia, me hacía asociar otra cosa que alguna lectura que he tenido por ahí sobre los objetos, como en la fotografía con la iluminación que se pone, deja de ser objetos, ¿no? Para tener precisamente esa forma de emocional que uno lo consume, vamos a decir, ¿no? Uno lo interioriza, ¿no? No lo interioriza como objeto, ¿no? Sino en la forma vívida en que se ha logrado, en este caso, tú a través de la fotografía, y de repente otro simplemente con la mirada puede disfrutar esas escenas, ¿no? O sea, mirando, ¿no? Algo así como ir al cine y ver buena fotografía. Y a veces hay buenas escenas bellísimas que digamos que cuya composición pues es un performance, ¿no? Dura segundos, ¿no? Ujú. Lo que experimenta cualquier fotógrafo. Tú has dicho en principio un voyeurista, uno le gusta mirar, observar, pero observar con profundidad, tomar ese tiempo que algún autor ha comentado que estamos en un tiempo donde el tiempo precisamente es lo que falta para detenernos un momento y pensar. Y pensar, digamos, en el sentido de reflexión, de cuestionarse, de volver a preguntarse, en fin, esto que nos hace humanos, ¿no? Con Así fealdad, es. belleza, errores, aciertos, desaciertos, con todo lo que somos, ¿no? Eso se me Y es ocurre. como un espacio para contemplar, ¿no? Es como ese momento que entramos a la contemplación. Y sí, para mí el espacio picantero era muy bello, ¿no? Además de esa belleza inusual que se puede encontrar, ¿no? Que la relaciono y que hice esta analogía con las propuestas que explica Tanizaki en torno a lo estético, eh, y que también, como tú dijiste hace un momento, tiene una carga emocional también muy personal, y a través de este proyecto también busqué plasmar esa belleza, ¿no? O sea, la manera en cómo yo miro la picantería, ¿no? O sea, un espacio muy bello a mis ojos, ¿no? Y eso es precisamente lo que hice con mis fotos. Y que bueno, por supuesto, en el camino también buscan eh, poner o buscar revalorar este espacio, dejar en manifiesto que son espacios gastronómicos vigentes, ¿no? Por eso el proyecto es a color y no en blanco y negro, por ejemplo, ¿no? El color nos acerca, digamos, un poco a lo actual. El color también está relacionado un poco a la comida, ¿no? A las texturas, a lo que se pueda transmitir, tal vez aromas, ¿no? Esto que nos puede remitir a la comida, que el color también era muy importante en ese caso. Y bueno, como espacio actual, por supuesto, también de alguna manera de rescatar todos estos valores tradicionales que tiene la picantería y difundirlos, ¿no? A través de este ensayo visual que pude hacer durante estos años. Postigo. Te agradezco el tiempo dedicado a este espacio, la otra caja de Pandora, para conversar la experiencia de vivir entre archivos, entre historias, entre documentos, proyectos, y eso nos alegra porque has podido poner en evidencia a través, no solamente a través de tu trabajo personal, sino también a trabajo, por los trabajos que has hecho y que nos has comentado, y que hemos tenido la oportunidad de compartir con los que han visto el programa, y que los que en algún momento intenten investigar sobre fotógrafos peruanos, en este caso de surandino, podrán ver a través de tus ojos o a través de tus trabajos esto que hemos compartido y que has compartido tú, ¿no? Y nada, agradecerte por ese esfuerzo, por el tiempo que has soportado, porque hemos tenido unos cortes que van por tema técnico, en fin, pero la satisfacción de haberte escuchado, no nos conocemos personalmente, pero creo que ahora sí puedo decir que te compartimos lo mismo en el sentido de ser lo que tú decías, a veces nos entregamos en un momento contemplativo, con cámara o sin cámara. Lo importante es, creo yo, que llenar esta memoria de cosas que permitan volver a recrearlo en una segunda oportunidad. Creo que eso somos, ¿no? Volvemos a recrear, a recrear, a recrear, a recrear.
Y gracias Así por es. recrearnos, para los investigadores, para los estudiantes y para los que no saben. Simplemente a veces de historia, de repente se dedican a la ver historia política, historia de los presidentes, historia. Pero este es otro tipo de historia que tiene una tremenda fuerza social y cultural, ¿no? Y que en algún momento muchos señores de élite pasaron por esos estudios, te decía, por la paciencia y digamos, la paciencia que tiene, creo, con tu don de docencia, ya que ejerces profesorado, y además por tu vocación que contagias. Yo imagino que la gente que ve el programa y que va a ver se va a contagiar del entusiasmo que tienes. No tan efusivo en términos de expresión, pero sí por la forma en que lo planteas y lo dices. Gracias, Ros Postigo, por la tolerancia con este programa, La Otra Caja de Pandora. Invita siempre a los fotógrafos, fotoperiodistas para compartir sus experiencias, comentar y mostrar sus trabajos. Desde Arequipa conversamos con Ros Postigo, que tuvo la gentileza de aceptar este diálogo. Ros, para que te despidas de los amigos, como siempre digo, también de los enemigos, porque también aprenden de nosotros. Sí, y bueno, muchas gracias a ti, Juan, por esta invitación. Verdaderamente ha sido un gusto para mí poder tener esta conversación contigo y poder compartir, bueno, para toda la audiencia de la otra caja de Pandora, bueno, un poco sobre mis experiencias, ¿no? Y todo, un poco sobre mi trabajo y todo lo que hemos venido compartiendo. Verdaderamente ha sido un gusto tener esta conversación. Y es nuestro deseo. Hasta otra oportunidad para conectarnos nuevamente, Ros Postigo. Muy amable por haber soportado a este Juan Ponce Valenzuela desde la otra caja de Pandora. Muy amable, Ros. A ti, Juan, más bien mi agradecimiento especial a ti por esta invitación. Como te dije hace un momento, para mí ha sido un gusto poder haber compartido este espacio y conversar contigo y bueno, hacer llegar toda esta experiencia que he podido tener a la audiencia de este programa. Gracias nuevamente, Juan. Y bueno, nosotros agradecemos y seguramente todos los que ven el programa también compartirán conmigo este agradecimiento. Nos vemos, Ross. Ha sido un placer conversar. Igualmente, Juan. Hasta pronto. Hasta luego. A no dudar, Ross está en su ambiente natural cuando nos comenta con tanta pasión de la recuperación de archivos fotográficos y de lo que significa ello, en palabras suyas, vamos a decirlo, es darle una nueva vida. Como ella misma reafirma, ahí está el verdadero valor. Está también sus trabajos de picantería de quipeñas, donde logra fotografiar las huellas del tiempo con particular carga de belleza. Sin duda, su memoria es vamos a decir, una caja de Pandora que permite recrear, y no solamente recrear, sino mostrarnos, ponerlo en evidencia a través de sus fotografías. Esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora. Hasta la siguiente semana con un nuevo o nueva invitada o invitado.